Hola estudiante, ¿te ha pasado que en alguna conversación traduces eventually como eventualmente? You're right, sir. Si te ha ocurrido, este video es para ti. Este tema es algo recurrente. Pasa que según redes sociales, películas, videos, eventually se tiende a traducir como eventualmente en español, pero no son sinónimos. En rigor, estas dos palabras son un falso cognado. Ya he hablado de los cognados antes, pero lo voy a explicar en este video también. Veamos las definiciones de cada una de estas palabras para que entiendas cómo se deben enfrentar al momento de usarlas. ¿Qué significa cada palabra? Eventually, según el diccionario de inglés de Oxford, significa in the end, finally, ultimately. Eventualmente, según la RAE, significa incierta o casualmente. Deriva de eventual. Sinónimos son accidentalmente, inciertamente. Como puedes ver, ya solo por definiciones no significan lo mismo. Pero ¿qué es esto de que una palabra suena muy similar o se escribe muy similar a otra palabra en otro idioma? Bueno, esos son los cognados. Existen los cognados y los falsos cognados. ¿Qué son los cognados y los falsos cognados? Los cognados son palabras que suenan igual o se escriben igual y significan lo mismo en diferentes idiomas. Y los falsos cognados son palabras que suenan igual o se escriben igual, pero tienen significados diferentes en distintos idiomas. Dicho esto, es fácil pensar que eventually significa lo mismo que eventualmente, pero no lo son. Ellos son un falso cognado. Pero Ricardo, si es tan simple entender que significan cosas diferentes, ¿por qué en muchos lugares se traducen como iguales? ¿Se tiende a pensar que son un cognado y no un falso cognado? Hay muchos factores de por qué se produce este error. Déjame mostrarte algunos. La influencia de los medios de esta mala traducción. Puede que para algunas personas estas palabras signifiquen lo mismo y lo usen en sus redes sociales, en películas, en videos, y el resto de las personas solamente lo repite. Hoy es muy común cuando todo se viraliza en redes sociales. El uso de los anglicismos es muy recurrente en cualquier idioma. ¿Qué es un anglicismo? Un anglicismo es el uso de vocablos en inglés en otros idiomas. Se ve mucho en los deportes, cuando se habla de el jab, el cross, el kick. Los anglicismos lo usan personas que transfieren información desde el inglés al español en este caso, usando esa palabra con la misma intención que se usa en el idioma original. Por tanto, es fácil entender aquí que eventually se use como eventualmente en la traducción, porque suena muy similar. Otro punto bien relevante es que los cognados y los falsos cognados son difíciles de eliminar si se aprenden mal desde el principio. Por ejemplo, la palabra concrete en inglés significa hormigón en español, pero cuando los traducen ocupan ese anglicismo, transformándolo en una palabra en español, se convierte en concreto. Y muchas personas hablan del concreto a pesar de que concreto no es aceptado oficialmente como sinónimo de hormigón. Y eso habla de una deformación del lenguaje. A pesar de que en las conversaciones triviales esta información se acepta y se entiende, no significa que estén correctas. Y, como les dije, una vez que el cerebro aprende mal al principio, cuesta mucho borrar ese error. Entonces las personas que aprendieron concreto como sinónimo de concrete lo van a seguir ocupando muchas veces más, incluso sabiendo qué significa hormigón. ¿Cómo se usan correctamente? Eventually significa al final, finalmente. Y eventualmente significa esporádicamente, de vez en cuando. Ambos hablando en español. Y este es el ejercicio para que lo grabes en tu cabeza. Cuando tengas la palabra eventually enfrente de ti, inmediatamente debes pensar que no es eventualmente. Eso te va a dar una luz de que tienes que buscar la siguiente palabra que podría ser finalmente o al final. Quiero profundizar un poco más en esto, debido a que las personas tradujeron ya eventually como eventualmente. Incluso personas que trabajan en medios de comunicación lo aceptan como sinónimos. Entonces, expresan la idea en español con un significado erróneo. He escuchado personas que dicen, eventualmente saldré a caminar, como que al final, finalmente saldré a caminar, y eventualmente significa
como ya dijimos, de vez en cuando. De vez en cuando saldré a caminar. Quizás saldré a caminar. Entonces logras entender que un anglicismo mal utilizado en el español provoca que una palabra en el español sea mal utilizada en ese mismo idioma. Por esta razón es que yo recomiendo fuertemente que cuando tengan una duda de una palabra, vayan al diccionario. El diccionario de Oxford en inglés y la RAE son muy buenas fuentes para entender en qué te estás equivocando y cómo se usan las palabras correctamente. Puedes encontrar ejemplos en ellos también. ¿Por qué era importante mencionar que eventually y eventualmente no significan lo mismo? Era importante mencionarlo porque este es un ejemplo muy particular de que un anglicismo mal utilizado permite que la palabra correcta en el idioma en el que se está hablando se ocupe de mala manera. Un anglicismo como eventually permite que eventualmente se acepte como un cognado y las personas en español lo ocupen como finalmente. Y si tú buscas incluso en un diccionario de sinónimos, vas a encontrar que eventualmente no significa finalmente. Te insto a que busques en estos dos medios que te comenté, incluso en un diccionario online, los significados de estas palabras y entenderás que tienen significados diferentes. Incluso haciendo la prueba con Google, nos damos cuenta que el traductor presenta un error. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Con palabras en general, cuando tú las clasificas como cognado o falso cognado, una vez que lo aprendes bien en primera instancia, no ocurren problemas. Pero esto también me permite analizarlo de una perspectiva diferente, y lo cual es que cuando estamos aprendiendo un idioma, en este caso particular el español, es muy importante cometer errores. Los errores de uno permiten que el grupo se corrija. ¿Por qué? Y aquí voy a dar un ejemplo. Una vez estábamos conversando en un grupo, en un curso de inglés que estaba haciendo yo, y hablábamos de mariscos. Entonces uno de mis compañeros, que era muy gracioso, empezó a nombrar mariscos y en el momento de decir camarones, no se acordaba del significado de la palabra en inglés. Y él dijo camarones. El grupo lo miró a él, dado que él se reía y aceptaba que se había equivocado, todos nos reímos y se produjo un momento de distensión. Y el profesor pudo explicar que camarón se traduce como shrimp. ¿A qué quiero llegar? A que es importante que cometamos errores, que la persona cometa errores dentro del grupo, para que el grupo lo pueda corregir y puedan todos aprender. Probablemente más de una de esas personas también pensó que camarón se traducía como algo, pero no recordaban cómo. Entonces, al profesor traducirla correctamente, todos absorbimos esa información. Yo recomiendo encarecidamente a mis estudiantes que se equivoquen frente a mí y que se equivoquen cuando conversen con otras personas en español, para que así pierdan el miedo a equivocarse. Equivocarse es una parte fundamental del camino de aprender un nuevo idioma. Si tú estás iniciando en español, esta reflexión quizás va a ser cercana a ti. Cuando yo comencé a aprender inglés, tenía mucho miedo de equivocarme. Me daba vergüenza, me sentía muy nervioso de hablar en inglés. Y miraba a mis compañeros y había mucho nerviosismo también. Con el tiempo, y después de equivocarme muchas veces con personas que no conocía y personas que sí conocía, me di cuenta de que no importa si cometes errores o no. Lo importante es que hables y que tengas la confianza de equivocarte. Y si te equivocas, todos lo hemos hecho. ¿Quién no se ha equivocado en una conversación en inglés? ¿Quién no ha dicho una palabra equivocada en inglés? ¿O quién no ha dicho una palabra equivocada en español? Es como tropezarse en la calle. Cada vez que las personas ven a alguien que se tropieza en la calle, todos reaccionan diferentes. Se ríen, lo apuntan, pero todos saben en el interior que también se han tropezado. Así que no hay ningún problema con equivocarse. No hay ningún problema con cometer errores. Es importante que proceses que los errores son parte del camino. Si este video te pareció interesante, por favor dame tu poderoso like, suscríbete a mi canal, activa la campanita, comparte este video, visita mi página web, que está muy actualizada, y visita mis redes sociales también. Y si te pasa que tienes problemas para generar preguntas en español, este video es para ti. Adiós.